Gloria a Dios. Mantengan sus Biblias abiertas ahí. Mateo capítulo 6. Hoy día terminamos capítulo 6. Estamos en el medio de una serie que estamos llamando La vida en el reino. Y Cristo ha empezado en el capítulo 5 hablándonos en el Sermón del Monte de cómo debemos de vivir como personas que pertenecen al reino, a su reino. Y hoy día llegamos a la ansiedad. La semana pasada hablamos de nuestras riquezas, de dónde debemos de invertir. Y hoy día vamos a hablar de la ansiedad. Oremos antes de empezar en este pasaje. Dios, te damos las gracias por tu palabra. Sabemos que tu palabra es rica y es eficaz. Sabemos que tu palabra penetra en nuestros corazones, trae convicción de pecado, corrige y nos ayuda a vivir vidas rectas buscándote a ti. Señor, te pido que tu palabra haga su obra, que corte nuestro corazón como espada de dos filos y pueda juzgar los pensamientos y los deseos de nuestro corazón. Te pido, Señor, que como Isaías 55 dice, que tu palabra no regresará vacía. Tendrá y cumplirá sus propósitos. Te pido, Señor, todo esto en el nombre de Cristo. Amén. El mensaje de hoy he titulado La tiranía de la ansiedad. La tiranía de la ansiedad. Les digo que el otro día estaba mirando una película con mis hijos. No sé si ustedes saben las películas que hoy hacen, pero es unos muñequitos que se llama Intensamente 2. ¿Han escuchado de esta película? Es con unos muñequitos que... ¿Han escuchado de esa película? ¿No? Algunos sí, algunos... Bueno, se llama Inside Out en inglés. Y esta película se trata de unas emociones que viven dentro de la cabeza de una muchachita que se llama Riley. Y ella está ahora creciendo. En la primera película tienes las diferentes emociones, tienes el gozo, tienes la amargura, ese rojo es la amargura, tienes la tristeza, el temor y ¿cómo se dice? Disgust. El asco, y el asco. Y estas 5 emociones compiten con cómo va a reaccionar esta muchachita Riley. Y es interesante y es chistosa la película, pero en la segunda, esta muchacha está entrando en la adolescencia. Y al crecer, entran nuevas emociones a sus vidas. Y una de las emociones principales que entran en su mente es la ansiedad. Si ven ahí en la foto, la ansiedad es la muñequita esa que está de naranja y es un poquito loca. Está por todos lados la ansiedad, como que no sabe, como que tomó mucho café en la mañana la ansiedad, ¿no? Y al principio de la película luce como que si la está ayudando al resto de las emociones. La ansiedad viene y le hace preocupar y pensar sobre cosas que están pasando en su vida. Primariamente, ella tiene un problema que quiere llegar al equipo de hockey. Ella estaba jugando hockey en su escuela y ella quería llegar a este nuevo lugar. Y sus amigas estaban yendo a otro lugar para la escuela y ella tenía que encontrar nuevos amigos. Cosas de adolescentes que uno se va a mudar, pierde los amigos y la ansiedad siempre empieza a dominar sobre nuestros pensamientos. En la película, mientras ella está pensando en la ansiedad, la ayuda a hacer buenas cosas y al principio luce como que si la ansiedad es bueno para ella. Pero mientras desarrolla la película, llega un momento que la ansiedad ya no solamente es parte de sus emociones, sino empieza a controlar todas las otras emociones. La pone a pensar en cosas que aún no han pasado. La pone a pensar en situaciones y circunstancias que a lo mejor nunca pasarán. Y termina la muchachita con un gran temor, con una gran preocupación, una gran ansiedad sobre su vida. Al ver esta película me puse a pensar, esta película no es para niños. Esta película es para todos nosotros. Porque la realidad es que vivimos en un mundo con mucha ansiedad. Les digo que muchas veces la ansiedad empieza a dominar en nuestras mentes de forma que controla todas nuestras decisiones. La ansiedad te pone a pensar, ¿y qué pasa si es que esto no pasa?
¿Y qué pasa si es que no puedo lograr esto? ¿Qué pasa si es que escojo incorrectamente? La ansiedad empieza a dominar nuestros pensamientos. Y les digo que aún siendo cristiano, aún siendo pastor, aún en la iglesia, la ansiedad nos afecta. La semana pasada les estaba hablando de dónde invertir sus riquezas, dónde invertir su tesoro. Y les dije, basado en la palabra de Cristo, que debemos de invertir en el cielo, debemos de chequear y verificar nuestro presupuesto y ver dónde estamos invirtiendo. Y yo, como buen ejemplo, me fui a hacer mi presupuesto. Me senté ahí en la computadora, empecé a poner los números, empecé a hacer las calculaciones. ¿Y saben lo que me di cuenta? Que está difícil. La vida está difícil. Pensé, wow, ¿tanto gastamos en los mandados esta semana, este mes? ¿Tanto se gasta en la electricidad? Hasta pensé, ¿será muy temprano enseñarle a mi hijo de 6 años cómo limpiar la piscina? Yo creo que él puede. Vamos a ver. Pero muchas veces nos ponemos a pensar, ¿y qué pasa si es que no puedo? ¿Me va a alcanzar el dinero para esta semana? ¿Qué pasa si me viene una diagnosis de salud que no me la estaba esperando? ¿Qué pasa si hay un gasto inesperado? Les digo que hace una semana bien difícil. El jueves no me empezaba el carro, tuve que comprar una batería. A veces son en los momentos que más estás pensando que la ansiedad te viene, pero les digo que los que estamos en la iglesia no nos evitamos la ansiedad. La ansiedad es parte de nuestra vida y les digo que en un mundo, en un país de tanta riqueza, de tanta abundancia, de tanta prosperidad, les digo que aún hay más ansiedad. Nos vemos más ansiosos que nunca en este mundo. Y Jesús está tratando de ayudarnos a poder vivir no en ansiedad, sino confiando en nuestro Padre que provee por nosotros. Es más, en este pasaje vemos 3 veces que Cristo nos dice, no tengas ansiedad o no te preocupes. Me imagino que en este pasaje Cristo les ha estado hablando a las personas y a los discípulos, y los discípulos con ojos y oídos atentos están escuchando que Cristo le dice, invierte tu dinero aquí en mi reino y no en este mundo. Y me imagino que algunos de ellos estarán pensando, ¿y si me enfoco en el reino? ¿Y si invierto en el reino? ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Cómo vamos a salir adelante si estoy enfocado en el reino de Dios? Me imagino que muchos se hacían esa pregunta. Entonces Cristo le responde con estas palabras. Miren el versículo 25. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo qué vestirán. En otras palabras, tienen necesidades reales. No es que no tengan necesidades, no es que cuando me convierta en cristiano ya no tengo que comer. No es que cuando me convierta en cristiano ya no tengo necesidades. Tus necesidades son verdaderas. Tenemos necesidades, cada uno de nosotros. Pero cuando entras en el reino, tú no te tienes que ocupar por tus necesidades. Tú tienes a un Padre que provee por ti. Eso es lo que Cristo nos está diciendo y quiere hacernos entender cómo podemos ser libres de la ansiedad en nuestra vida. ¿Cómo podemos liberarnos de esa realidad que nosotros vivimos de la ansiedad y la preocupación? Y vemos en este pasaje que Cristo nos indica cómo liberarnos de la ansiedad. Es la proposición de hoy día y aquí es el desafío que tengo para ustedes esta mañana. Confía en tu Padre y libérate de la tiranía de la ansiedad. Confía en tu Padre y libérate de la tiranía de la ansiedad. Pero ¿cómo? ¿Cómo nos liberamos de esta ansiedad? ¿Cómo nos liberamos de esta presión que tenemos en la cabeza, detrás de los ojos, el pecho que se nos aprieta cuando vemos el presupuesto o las necesidades? ¿Cómo podemos liberarnos de la ansiedad? Bueno, Cristo nos da 3 formas de liberarnos de la ansiedad en este pasaje. Empezamos con la primera. Recuerda la provisión fiel de tu Padre. La primera forma de liberarnos de la ansiedad en este mundo es recuerda la provisión de tu Padre. Jesús empieza con un argumento, empieza con un mandamiento, no te preocupes,
Y después nos da su argumento. ¿Por qué? ¿Por qué no nos debemos de preocupar? Bueno, nos da un ejemplo. Dice así, versículo 25. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Ahora, yo siempre he malentendido este pasaje. Hasta esta semana por fin pude entender qué significaba este pasaje. Yo siempre había interpretado este pasaje como que decía, la vida, hay más cosas en la vida que la comida. En otras palabras, no te preocupes por la comida porque hay muchas más cosas por qué preocuparte. Yo no había entendido este pasaje. También decía, hay más cosas en el cuerpo que la ropa. Pero no está diciendo que no te preocupes por eso porque es sin consecuencia. Está comparando el valor de las dos cosas. Está diciendo, no es la vida más que el alimento. Está comparando la vida con el alimento. Y dice, no es el cuerpo más que la ropa. Está comparando el cuerpo y la ropa. Está comparando estas dos cosas como para decirnos, si Dios te dio vida, si Dios te dio un cuerpo, ¿por qué te estás preocupando por la comida? ¿Por qué te preocupas por la ropa? Déjame darte una ilustración, a lo mejor no has entendido. Vamos a decir que te chocan el carro, pierdes todo, pérdida total, el seguro no te paga y estás sin carro y necesitas ir al trabajo. Vamos a decir que trabajas 5 millas de tu casa. Y tienes que buscar, no tienes ahorros y tienes que orar para saber cómo vas a llegar al trabajo. Y vamos a decir que estás orando, rogándole al Señor, Señor, por favor, necesito que me proveas algo, necesito algo. A lo mejor estás tomando el bus, estás manejando en bicicleta, pero llegas todo sudado al trabajo. Y quieres un carro, quieres algo, un transporte para poder llegar al carro. Y vamos a decir que después de 2 semanas de orar, alguien viene y te dice, hermano, aquí están las llaves. Un carro, te lo regalo, es todo tuyo, no me tienes que pagar nada. Dios me puso en el corazón que te regale este carro. ¿Por qué? Porque tú tienes esta necesidad. ¿Qué dirían en ese momento? Gloria a Dios. Estuviéramos alabando, glorificando a Dios. ¡Qué bueno es Dios! Nos regaló un carro. ¡Qué bueno es el Padre! Pero vamos a decir que un tiempo pasa, 1 semana, 2 semanas, y ahora ya te has olvidado de la provisión del carro y ahora te estás preocupando por la gasolina del carro. ¡Ay, la gasolina que está muy cara, que no sé qué cuántos! ¿Cómo voy a poder conseguir la gasolina? Hermano, si Dios te proveyó el carro, te va a proveer la gasolina. Si Dios te provee más, la necesidad más grande, también va a proveer en las necesidades diarias. Eso es lo que Cristo nos está tratando de decir, que si te enfocas en lo que Dios ya te ha provisto, no te tienes que preocupar por lo que no te ha provisto todavía. Muchas veces tenemos una dinámica con Dios en el sentido de que, ¿qué has hecho por mí más reciente? A veces pensamos, sí, Dios, yo sé que me proveíste esto, hiciste eso, hiciste todo, pero ¿qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer en esta necesidad? Como que le decimos a Dios, sí, Dios, me has ayudado anteriormente, pero ¿cómo me vas a ayudar hoy? A lo mejor ni siquiera contamos en Dios. A lo mejor piensas que tú mismo te tienes que sacar de este problema. Sí, Dios me sacó de esa, pero ahora me toca a mí. A lo mejor sí, Dios me provió el carro, Dios me provió la casa, Dios me provió la salud, el cuerpo y todo, pero ahora yo tengo que poner de mi parte y yo tengo que esforzarme. ¿Cómo voy a enfocarme yo? Les digo que cuando te enfocas en ti mismo y te pones a ti mismo como tu salvador o como tu proveedor, vas a tener ansiedad. Vas a tener esa preocupación de siempre buscando lo que viene, lo próximo. Te olvidas de lo que ha pasado. Eso es lo que hace la ansiedad. La ansiedad hace que olvidemos lo que Dios ya ha hecho en el pasado. Porque mientras más pensamos en el futuro y cómo podemos sobrevivir en el futuro, más nos olvidamos lo que Dios ya ha hecho en el pasado. Les digo que en un mundo con tanta ansiedad, en un país con tanta ansiedad, uno pensaría, pero pastor, si solamente tuviera suficiente dinero, ahí ya no tuviera ansiedad. Si tuviera más, si pudiera que me pagaran más en el trabajo, ya no creo que la ansiedad seguiría ahí.
Bueno, les doy un contraargumento a eso. Les digo que vivimos en un país muy bendecido. Ustedes no tienen que ir al pozo, cavar y sacar agua de un pozo para tomar agua. ¿Qué hacen? Van al refrigerador, hasta con hielo. Pueden echar hielo, sacar de agua fría. Ni siquiera tienes que preocupar, no tienes que hervir el agua, te compras un filtro ahí, agua, así de fácil. Comida, Uber Eats, te la traen en media hora. Vivimos en ese mundo y aún viviendo con tantas comodidades, con tantas cosas, somos los más ansiosos en el mundo. Vivimos preocupados cada momento por cómo vamos a sobrevivir. Saben que he ido a muchos países en viajes misioneros y esto me hizo acordar ahora que fuimos a la República Dominicana. Pero en varios lugares donde haya ido, hasta las personas más pobres tienen más confianza en Dios que nosotros. Ellos confían en Dios por su sobrevivencia. No tienen nada. Sus paredes de sus cuartos son cortinas. No tienen puerta de delante. No tienen agua potable, no hay refrigerador. Hay muchas áreas viven en una pobreza tan grande que tú y yo no nos podemos imaginar si no lo vieras con tus propios ojos. Y aún así, confían y glorifican a Dios. No se trata de cuánto dinero tengas. No se trata de que te den más en el cheque esta semana. Se trata de cuánta confianza tengas en tu Padre. Y si confías en Él, reconoces que estás seguro en sus manos. ¿Por qué? Porque Él lo comprobó. Dios comprobó esto por medio del Evangelio y ahí esta es la razón que podemos creer en Dios, que Él puede proveer por nosotros. ¿Por qué? Porque Él no solamente nos dio nuestro cuerpo, Él no solamente nos dio vida, Él nos dio a Cristo mismo para suplir tu más grande necesidad, que es la salvación de tu alma. Puedes vivir sin agua, puedes vivir sin comida, pero tú no vivirás eternamente si es que no tienes a Cristo en tu corazón. Cristo vino a resolver nuestra más grande necesidad, la salvación de nuestros cuerpos. Él no se detuvo en la vida, no se detuvo en el cuerpo, sino nos brindó salvación para ti y para mí. Entonces, si la ansiedad hace que nos olvidemos, ¿cuál es la solución? La solución es recordar. Recordar lo que el Padre ya ha hecho para nosotros. Recordar el sacrificio de Cristo en la cruz. Recordar lo que Dios te ha dado ya. Por eso que Pablo siempre les escribe a las iglesias, paren de enfocarse en lo que viene y enfóquense en lo que Dios ya ha hecho. Miren Colosenses capítulo 3, lo que le dice a esta iglesia. Un poquito cortados los versículos, pero para que vean el pensamiento aquí dice, que la paz de Cristo gobierne en sus corazones. Su paz de Él. Que sea el gobernante, que sea el rey de sus corazones. Y sean, ¿qué? Agradecidos. Gratitud. Gracias, Dios. Gracias por morir por mí. Gracias, te damos gracias. Pero no termina ahí. Dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Esa palabra habitar es la palabra de morar. Que la palabra de Dios more dentro de ti. ¿Por qué? Porque te recuerda de lo que Dios ya ha hecho por ti. Cuando la palabra de Dios mora en ti, cuando te acuerdas de lo que Él ha hecho por ti, puede traer un gran gozo y una gran paz. Y no solamente, mire cómo continúa, dice, cantando salmos, himnos y canciones espirituales con gratitud en el corazón. Hermano, la razón que tenemos alabanza antes del mensaje no es porque necesitamos un poquito de tiempo para que llegue la gente. No es que es el tiempo como para que la gente pueda llegar para escuchar la palabra. Les digo que la adoración es importante. No se pierdan la adoración. No se pierdan ese tiempo de adorar y glorificar a Dios, porque eso es lo que estamos haciendo, por medio de canción, por medio de ofrendas, por medio de todo lo que hacemos. Todo es para adorar a Dios y recordar lo que Él hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque eso nos libra de la ansiedad.
cuando recordamos lo que Cristo ya ha hecho por nosotros, cuando cantamos esas verdades y entra en nuestro corazón, reconocemos que no necesitamos estar preocupados, sino debemos de confiar en Cristo y lo que Él ya ha hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Él es el mismo que nos proveyó ayer, Él es el mismo que nos proveerá hoy y el mismo que seguirá proveyendo hasta el final de nuestras vidas. Él es el proveedor. Él es el que podemos confiar porque Él ya lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Hermanos, no empieces tu mañana mirando tu aplicación del banco. No empieces la mañana mirando Instagram y las cosas de ese mundo. Empieza enfocándote en Dios. A lo mejor búscate una aplicación en Spotify o cualquier cosa y ponte canciones de alabanza. Ponte cosas para poder recordarte a quién tú sirves, a poder leer la palabra de Dios para recordarte de los beneficios que tienes en Cristo. Esta es la razón que vivimos para glorificar a Dios. Recuérdate de lo que Él ya hizo por ti. Abre tu Biblia antes de la aplicación bancaria. Empieza a tener un registro de las cosas y las bendiciones que Dios ya ha hecho. A lo mejor empieza a notar tu gratitud de lo que Dios ya ha hecho por ti. Él me dio la vida, me dio hijos, me dio una casa, me dio esto, me dio salvación. Escribe las bendiciones de Dios. Y cuando dudes de la providencia de Dios, cuando tengas esas dudas, lee ese libro. Y hazte acordar qué tan fiel ha sido Dios en el pasado. Y recuérdate que tu Padre no cambia. Él va a seguir siendo fiel. No tenemos que preocuparnos. Cuando la ansiedad venga y te diga, ay, pero ¿cómo vamos a sobrevivir? ¿Y qué vas a hacer mañana? ¿Y cómo? No te preocupes. Acuérdate que Dios ya me dio todo lo que necesito. Y Él va a seguir proveyendo por mí. La segunda cosa que vemos acá, punto número 2 que quiero que escribas. La segunda forma de poder combatir la ansiedad es reposa en el cuidado diario de tu Padre. Reposa en el cuidado diario de tu Padre. Después de enseñarnos que la ansiedad nos hace olvidar, nos dice que vayamos a ver afuera. Le dice a sus discípulos, mire, las aves del cielo no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y sin embargo, su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Les dice, vayan afuera, miren los pájaros. No tienen camión de trabajo, no tienen cuenta bancaria, no tienen un presupuesto, no tienen ahorros ni nada. Los pájaros viven día a día. ¿Y saben qué? Ese pájaro que está allá afuera comió hoy día. ¿Sabes qué pasó ayer? Comió ayer. El día anterior también comió. A veces he ido a restaurantes y ¿alguna vez han visto un pájaro bien gordo? Esos pájaros que saben que han comido bien, todas las papitas que se caen y toda la comida procesada. Dios provee abundantemente para algunos pájaros, ¿no? Siguen vivos. Y aún cuando fallece una ave, Cristo después nos dice en Mateo 10 que a tu Padre conoce cuando cada ave cae en el suelo. Dios se preocupa por cada ave. Y nos dice Jesús, ¿no valen ustedes mucho más que las aves? En otras palabras, tú tienes inmenso valor. Tú eres la imagen de Dios. Eres lo más grande de la creación que Dios hizo, lo último que hizo. Eres creado en la imagen de Dios. Él va a cuidar de ti. No te preocupes, si cuida de las aves, se ocupará de ti también. Y después nos dice, en vez de mirar arriba a los pájaros, miren abajo, a las flores. Versículo 27. Perdón, me olvidé esta parte. Dice, ¿y quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? En otras palabras, la ansiedad no te va a ayudar más. Es más, ¿saben lo que dicen los científicos hoy día? Dicen que la ansiedad y la preocupación no te alargan la vida, es más, te la hacen más corta. Mientras más te preocupas, mientras más ansiedad, más corta será tu vida. Eso te afecta fisiológicamente y te afecta de una manera que te acorta la vida, no te la hace más grande. Entonces, para de preocuparte.
Valora lo que Dios te ha dado. Él te va a proveer. Dice después de los lirios en el campo. Dice, observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni siquiera Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de estos. Ahora, para nosotros es un poquito distinto, porque a lo mejor siempre has visto esto y dices, pero tengo suficiente ropa. Tienes un montón de ropa en tu closet. Tienes tu ropa de cuando eras más delgado y tienes tu ropa de cuando has aumentado un poco de libras. Tienes tu ropa, a veces tienes ropa que ni siquiera usas para el invierno. Vives en Miami, el sur de la Florida, no necesitas ropa. Bueno, tienes bastante ropa. Tú a lo mejor no te preocupas por ropa. Pero esta gente tenía 2 artículos de ropa. Su ropa que usaba y su túnica que se ponía encima. Y más, esa túnica que se ponía encima no era solamente ropa, con eso se tapaban para dormir. Era su única pertenencia que tenían. Y les digo que después de usar ropa día tras día tras día, se gasta la ropa. Cuesta dinero arreglar la ropa. Y si ellos no podían arreglarla, si no podían enfocarse, no solamente era que no tengo nueva ropa para ponerme para el verano, ni para el invierno, ni la temporada. No se trata de eso. Se trata de la dignidad de estas personas. Cuando no tenían ropa y no podían proveer, se veían desnudos en la calle. Y eso traía les quitaba la dignidad. En una cultura de honor y de vergüenza, les traía mucha vergüenza a estas personas. En otras palabras, lo que le estaban pidiendo no era que me des más ropa para usar para esta boda que voy a ir. Le está diciendo, no dejes que perdemos nuestra dignidad. Pero recuerden lo que Cristo ya hizo por nosotros. Cristo, como dice que arropa a las flores del campo. Dice que Dios viste las flores que están aquí un día y que se van el otro día más bellas que el rey más rico de todo Israel. De esa manera Dios provee hasta por las flores. Mira el versículo 30, dice, y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Dice que el pasto, las flores, que están aquí un día y mañana son podados y desechados, ¿no son menos que como Dios te ha hecho a ti? Un ser que ha creado en su imagen y ha creado eternamente. Tú no estás aquí por un día y te vas el próximo. Tú eres creado para la eternidad. Dios va a cuidar de ti. Termina diciendo, hombres de poca fe. A lo mejor te encuentras esta mañana con poca fe. Y no es porque no confíes en Dios, pero a lo mejor tienes muy cerca las preocupaciones del mundo. Tienes las preocupaciones del día al día enfrente tuyo. Y no es que no confíes en Dios, pero tu fe necesita enriquecerse. Cristo les dice que recuerden lo que Él ha hecho por ustedes. Recuerden el sacrificio que Él ya ha hecho por ti. Acuérdense que el Evangelio nos indica que Cristo no solamente nos va a proveer pan diario, nos va a vestir con ropa diaria, pero también nos va a dar el pan de la vida. Que cada palabra que brota de su boca es el pan de Dios. Que Él nos alimenta con su palabra. También nos indica que Él no nos va a vestir con ropas finas, sino Él nos va a vestir con su propia rectitud. Él que fue avergonzado en la cruz desnudo, que murió por tu pecado y mi pecado, ahora nos arropa con su rectitud, con su justicia. Él nos da vestidos blancos para poder estar enfrente de Dios puros y santos delante de sus ojos. Él no va a dejar que perdamos nuestra dignidad. Dios provee por nosotros. Y si Dios puede proveer por las palomas, por las flores, ¿cómo no va a proveer por ti y por mí? Dios es bueno y Él va a proveer. Entonces, pregúntate, ¿cuáles son las cosas que estás preocupado en tu vida? A lo mejor es el costo de la comida. Le estaba preguntando al otro grupo, ¿cómo están los huevos? Porque yo no como huevos, pero sabía que estaban bien altos los precios. ¿Sí? ¿Ya bajaron? ¿No? ¿Siguen altos? Más o menos. Mira, si nuestra ansiedad sube y baja con el precio de los huevos,
Estamos en un gran problema, ¿ok? O hombres y mujeres de poca fe. Yo sé que a veces no alcanza. A lo mejor es el trabajo que te indica que a lo mejor no sé si es que vas a tener trabajo la próxima semana. A lo mejor es una preocupación de vivienda. No sé cómo vamos a pagar la renta. No sé si es que alguna vez podré comprar una casa. A lo mejor son problemas de salud. A lo mejor te ha venido un diagnóstico que no lo estabas esperando. A lo mejor te sientes mal y nadie puede averiguar qué es lo que tienes. Muchas veces esas cosas traen preocupación. Y les digo, sí, es natural preocuparse por esas cosas. Jesús no te dice, no te preocupes por esas cosas. Bueno, sí nos dice, no te preocupes por esas cosas. Pero en la luz de que tienes un Padre que provee por tus necesidades. Un Padre que te ama, que cuida a las flores y a los pájaros y también nos cuidará a nosotros. ¿Qué debemos de hacer entonces, familia? Cuando tengamos necesidades y preocupaciones, no dice ignóralas, dice tráelas delante de tu Padre. Miren lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice, por nada, ¿por cuánto? Por nada estés afanosos, sino que en todo, mediante oración y súplica, pero no solamente eso, ¿con qué? Con acción de gracias. Suplicándole a Dios y reconociendo que lo que Él ya te ha dado, sean dadas a conocer tus peticiones delante de Dios. Dice el versículo 7, que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Cuando confías en Dios, cuando traes tus peticiones a Él, Él nos escucha y Él provee por nosotros. No te tienes que preocupar, no tienes que estar ansioso. Dios nos da paz. Cuando empieces a pensar, pero ¿qué va a pasar si es que no puedo? Empieza a orar. Ora, que Dios conoce tus súplicas. Dios conoce lo que estás pasando y Él le importa tus necesidades. No te olvides, agradece por una forma específica que Dios ya te ha provisto y recuérdate que Él seguirá proveyendo. La última cosa que podemos ver acá, punto número 3. ¿Cómo podemos eliminar la tiranía de la ansiedad de nuestras vidas? Reordena tu vida alrededor del reino de tu Padre. Reordena tu vida alrededor del reino de tu Padre. Ya nos ha dicho varios argumentos. Dice que el cuerpo es más que la comida. Que la vida es más que la comida, que el cuerpo es más que la ropa. Dice que las aves, Dios provee por ellas y tú eres más grande que ellos. Las plantas, Dios le da ropa, son más importantes. Pero ahora, miren lo que dice el versículo 31. Si no lo has entendido todavía, dice así. Pero por eso no se preocupen. Otra vez nos dice la misma cosa. Mismo mandamiento. Empezó con no se preocupen, sigue con no se preocupen. Y ahora usa otro argumento. Este argumento es basado en los gentiles de ese tiempo. Miren lo que dice. Por eso no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos. No se preocupen, versículo 42, porque los paganos, los gentiles, andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Hace una comparación entre un gentil, un pagano y un hijo de Dios. Esos gentiles, estos paganos creían en dioses que si tú le hacías un sacrificio específico, si tú orabas de una cierta manera, a lo mejor ellos te podían ayudar. Eran dioses que a veces eran engañosos, a veces eran buenos, a veces eran malos. No sabías que te iba a venir con un Dios de ese mundo. Y ellos traían sacrificios, traían cosas y le ofrecían a un Dios que no se ocupaba de ellos, que no les proveía fielmente. Esa es la comparación. Dice, paren de vivir como que si no tienen un padre. Paren de vivir como huérfanos. Le dice, en vez, vivan reconociendo que tienen un padre. Un padre que se ocupa de ustedes. Un padre que los ama, que provee por ustedes, que se ocupa de ti, que sabe tus necesidades antes que tú le digas a él.
sabe por lo que estás pasando, sabes lo que necesitas. Y no solamente lo sabe, también provee por ti. Este es el Padre al que adoramos. Tú tienes un Padre en el cielo. No eres huérfano, no eres abandonado. Dios cuida de sus hijos. De la misma manera que tú no vas a dejar que tus hijos pasen hambre y se mueran, Dios cuida de ti. Dios cuida de sus hijos. Pero entonces, ¿qué debemos de hacer? Si no nos debemos de preocupar, un mandamiento negativo, Él ahora nos da un mandamiento positivo. ¿Qué debemos de hacer? Versículo 33, versículo famoso, muy importante en la Biblia. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. En otras palabras, reordenen su vida y sometan todas sus necesidades bajo las necesidades del reino. No significa que no tengas necesidades, sino todas tus necesidades van debajo de las necesidades del reino. A lo mejor te preguntas, bueno, pastor, si es que pongo todas mis necesidades en el reino, ¿quién va a ocuparse de mí? Tu Padre, que te quiere y te ama. Ocúpate del reino y Él se ocupará de ti. Él va a suplir todas tus necesidades. Él va a suplir todo lo que tú y yo necesitamos. ¿Qué significa vivir bajo el reino? ¿Qué significa perseguir su reino y su justicia? Bueno, esas son las cosas que ya hemos hablado. Todo este sermón en el monte se trata de cómo vivir en el reino. Se trata de vivir bajo la autoridad de Cristo. Se trata de perseguir la justicia. Se trata de obedecer su palabra. Se trata de priorizar su misión. Se trata de confiar en su soberanía. Esto significa que nuestras necesidades son importantes y Dios se ocupa de nuestras necesidades. Dice, y todas estas cosas le serán añadidas. Ahora, vamos a ponerlo claro, no dice todo lo que quieras. No dice el Lamborghini, no dice la cuenta bancaria de millones de dólares, no dice todo lo que tú quieras será añadido. Dice todo lo que necesitas te será añadido. En otras palabras, cuando sometes tu vida bajo el reino, Él va a suplir todo lo que necesites para vivir una vida sometida bajo el reino. Eso no significa riquezas, abundancia, pero significa provisión. Significa que Dios va a proveer todo lo que tú necesites. No te preocupes, Dios va a proveer por ti. A lo mejor dices, sí, pero pastor, hay cristianos en el mundo que no tienen que comer, que se están muriendo del hambre. ¿Eso no niega lo que acabas de decir? Bueno, quiero darte dos respuestas bíblicas que nos dice la palabra. Primero, la forma que Dios provee por aquellos que están necesitados es por su iglesia. Esta es la forma que Dios provee. Cuando alguien está en necesidad en la iglesia, lo que Dios hace es que no le cae un cheque del cielo. No le dice, para tu renta, Dios. Así no dice. Viene de personas que Dios usa para suplir esas necesidades. Por eso es que estamos en una iglesia. Cuando hay necesidad en la iglesia, otros miembros de la iglesia suplen esas necesidades. ¿Por qué? Porque ese es nuestro llamado como hijos de Dios para suplir sus necesidades. Pero ¿qué pasa si es que aún sufren? Y si es que aún mueren las personas. Bueno, acuérdense que la provisión de Dios no es solamente para este mundo. Es una provisión eterna. Aún en medio del sufrimiento, Dios no abandona a sus hijos. Él nos da gracia que nos sostiene, esperanza que no muere y una herencia eterna que nadie puede tocar. Como dijo Pablo en 2 Corintios 4:16, por eso no nos desanimamos. Aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Jesús termina este pasaje diciendo, por tanto, no se angustien. ¿Ya saben lo que Cristo tiene? No se preocupen, no se preocupen, no se angustien. ¿Está claro cuál es el mandamiento de Cristo? No se preocupen, no se angustien. Es lo que le está diciendo. 3 veces te lo dice. Por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Jesús no dice que ignores tus responsabilidades.
No se trata de que, bueno, si Dios va a suplir mis necesidades, en mi mueble me siento y espero a que Dios supla mis necesidades. Así no funciona. Vamos a trabajar, vamos a obrar, vamos a hacer las cosas que Dios nos llama a hacer, responsables, buenos mayordomos con lo que Dios nos ha dado. Alimenta a tu familia, dale de comer, trabaja duro, haz lo que Dios nos manda a hacer, pero no te preocupes por tu provisión. Porque Dios es el que te va a dar la provisión. Dios te da la habilidad para trabajar, te da el trabajo para que puedas trabajar. Ese es lo que Dios suple tus necesidades. No te preocupes por mañana, confía en Él hoy. Un día a la vez. No se trata de pasividad, se trata de dependencia. ¿Tú confías en Dios por tu provisión o confías en ti mismo por tu provisión? Te digo que tú mismo te vas a fallar, pero Dios nunca te fallará. ¿Cómo podemos practicar esto de poner el reino de Dios primero en nuestras vidas? Quiero darte unos cuantos formas prácticas de hacer esto. A lo mejor significa revisar tu cuenta bancaria, tu presupuesto o tu calendario. A lo mejor significa priorizar las cosas del reino en vez de las cosas que tienes planificados. Les digo que este fin de semana hay una gran oportunidad de participar en el reino. Vamos a ir a pasar invitaciones a todo nuestro vecindario. Eso es invertir en el reino. A lo mejor tenías, una cita del pelo, hacerte las uñas, algo que es sin consecuencia. Prioriza, piensa, ¿cómo puedo invertir en el reino? A veces toma sacrificar lo que quieres hacer por invertir en el reino. Participa. Les digo que hay un día muy grande que va a venir en este mes. Abril 20 es el día de resurrección. Un día que a lo mejor este lugar va a estar llenecito de personas. Personas que nunca hayas visto en tu vida. Personas que has visto el último día de resurrección el año pasado. Pero te digo que el evangelio puede penetrar a sus vidas. En vez de venir y sentirte como un consumidor, a lo mejor pregúntate, ¿cómo puedo servir ese día? ¿Cómo puedo ayudar que las personas se sientan bienvenidas? A lo mejor significa saludando a las personas ahí en la puerta, ayudando a las personas a sentarte. A lo mejor significa estacionarte, no ahí en el frente, estacionarte ahí atrás.